Pues una de las personalidades del momento, no hace falta enfatizar las razones, es el doctor Mario Fera, presidente del Consejo de la Magistratura. Doctor Fera, muchas gracias por su atención. Le habla Mario Mactas. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, la Corte ha fallado con respecto precisamente a la posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por medio de la elección directa de los aspirantes a constituirlo junto con las listas de los candidatos políticos en general, inconstitucional, y fundamentó estas razones. El gobierno, sin embargo, ha replicado ásperamente este fallo. ¿Cómo describiría usted esta situación desde la altísima responsabilidad que le atañe, no? Sí. Yo creo que, bueno, el fallo de la Corte es una señal institucional muy fuerte, muy clara, en un momento muy singular que está viviendo nuestro país, después de un paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional que contienen cambios muy profundos y medulares para el Poder Judicial de la Nación, y creo que, bueno, quizás la profundidad de estas leyes y el modo en el que se trataron y se entraron en vigencia tan rápidamente, era obvio que iban a generar una serie de cuestionamientos en el Poder Judicial que tuvieron un impacto, bueno, muy rápido por el fallo de la Corte, que sin perjuicio del apuro con el que sucedieron los hechos, advertimos en la lectura cuidadosa que es un fallo que contiene consideraciones muy importantes y muy cuidadosamente redactado acerca de la división de poderes en nuestro país, y no en un análisis meramente coyuntural o transitorio, sino en donde la Corte ha desplegado una doctrina en estos aspectos que tiene muchos años de elaboración y que sigue la tradición de la Corte Suprema. Creo que el fallo, en ese sentido, tiene consideraciones que son hasta inclusive muy docentes por el modo en el que están escritas, que son de fácil lectura respecto a esto. ¿Podría citarnos alguna de ellas, por favor, doctor Fera? Bueno, la Corte desarrolla una interpretación acerca del artículo 114 de la Constitución Nacional, que se refiere a la composición y a las funciones del Consejo de la Magistratura, y lo hace a la luz no solo de lo que dice expresamente la norma, sino también del debate de la Asamblea Constituyente, y en ese sentido le otorga mucha importancia a dos palabras que contiene la norma, como es la palabra representación, para referirse a los sectores que el constituyente quiso que estén en el Consejo, y al equilibrio que tiene que haber entre esos sectores. Efectivamente. Querido doctor Fera, el doctor Fera preside el Consejo de la Magistratura, centro de la vida política y del ordenamiento republicano en la Argentina en estos momentos particularmente. Cita allí la Corte, en realidad casi como respondiendo al argumento de que si una ley es aprobada por el Poder Legislativo y el Poder Legislativo está compuesto por los representantes del pueblo, un fallo contrario por parte de la Corte Suprema sería un fallo contrario a la voluntad de ese pueblo. Cita en ese orden el antecedente de las leyes de obediencia debida y punto final, también aprobadas por el Legislativo y luego declaradas institucionales por la Corte. Exactamente. Porque es uno de los argumentos centrales que presenta este batallar de ideas, el hecho de que donde reposa o reside la voluntad popular, ¿no? Y cómo puede obrar la Corte y modificar positivamente algunos casos como ese. La verdad que haberlo presentado como antecedente hace o refuerza el fallo hasta convertirlo prácticamente en irrebatible. Sí, no es que la Corte asimile el contenido de las leyes estas con lo de las actuales, ¿no? No, pero el procedimiento sí. Pero sí hace referencia a una serie de circunstancias que tienen con distintos contenidos, precisamente para mostrar que por encima de lo que es la voluntad meramente del Poder Judicial existe la necesidad de respeto a la Constitución Nacional, y en esto por eso es muy importante que la Corte, al hacer una interpretación de la norma constitucional,
está por encima de lo que se pueda considerar que son las propias coyunturas de un momento histórico del Poder Judicial. En esto se denota que el fallo quiso trascender el momento coyuntural. Claramente. A la Argentina desde el punto de vista histórico y de aquí hacia el futuro. Claramente. Pero de todos modos existe la coyuntura. Es esto que estamos es este instante, por ejemplo, en el que conversamos. Y se cortó la conversación con el doctor Fera. Bueno, son cuestiones de la coyuntura. De todos modos, le agradecemos al magistrado que nos haya atendido. Si podemos retomar un par de minutos más la conversación, bien, pero creo que lo esencial que podía ser expresado fue expresado. Doctor Fera, perdone, se nos ha cortado. Quería decir que de todos modos existe la coyuntura, aunque la Corte se elevó sobre la coyuntura, y esto está muy bien, evidentemente que haya ocurrido, y en esa coyuntura lo que se registra es una lucha una lucha de ideas, una lucha acerca de la concepción del poder, en el sentido de que desde el gobierno parece manifestarse que si se gana ampliamente una elección popular, se gobierna y ahí está el poder, y que si así se hace de otra manera y se contradice lo que el gobierno impulsa en forma de leyes particularmente, se traslada al poder a personas que no han sido elegidas, etcétera, como si quisiera indicar que se produciría un traspaso del poder a los jueces de la República. En ese sentido sería bueno aclarar cómo son las cosas, cómo está conformada nuestra República, y en realidad también explicar, ya que lo tenemos a mano y lo vamos a aprovechar un minuto más, disculpe, ¿qué es exactamente el Consejo de la Magistratura? Bueno, lo primero quiero aclarar que, bueno, en la Argentina, como todos sabemos, tenemos una división de poderes en el sistema republicano que está basado en lo que es la división tripartita de los poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo como poderes políticos representativos de la voluntad popular, y el poder judicial como una suerte de contrapeso de los otros poderes que no deriva directamente sino indirectamente de la voluntad popular, en la medida en que los jueces somos designados por mediante un proceso de selección que es un concurso, pero después de ese concurso a propuesta del Poder Ejecutivo y con el acuerdo de un sector del Poder Legislativo que es el Senado. De este modo se articula la República en la Argentina. De manera que directa o indirectamente todos los poderes tienen una representación popular directa o indirecta. Ahora, el Consejo de la Magistratura en particular es un organismo relativamente joven en la vida institucional argentina, pues fue creado por la Reforma Constitucional de 1994 para auxiliar a la Corte Suprema en algunas de las tareas que en su momento se consideraron que a la Corte la fatigaban porque no eran estrictamente jurisdiccionales, es decir, no eran estrictamente la resolución de los expedientes, sino más bien de orden administrativo. Y por otro lado se le dieron facultades que tenían otros poderes del Estado, como es la preselección de candidatos a jueces, que hasta 1994 lo tenía en nuestro país exclusivamente el Poder Ejecutivo, que para designar un juez directamente tomaba alguna persona a la que consideraba idónea, remitía sus antecedentes, su pliego al Senado, y el Senado lo aprobaba. Antes de 1994, entonces, la intervención era exclusiva de los poderes políticos para la designación de los jueces. Cuando se pactó esta reforma constitucional, se entendió que para darle mayor independencia al Poder Judicial era necesario un previo paso por un organismo de carácter técnico que evaluara los antecedentes, y esto es el Consejo de la Magistratura. Además, se le asignaron las facultades disciplinarias sobre todos los jueces nacionales y federales del país. Sí, es decir, en el caso de que alguno de ellos incurriera en un hecho grave, el Consejo de la Magistratura podría constituirse en acusación y llevarlo a un enjuiciamiento. Exactamente. Y aplicarle las sanciones menores también para los casos en los que no se considera que hubo una grave inconducta, pero sí una inconducta sancionable mediante una multa, suspensión, etcétera. Bien. Doctor Fera, muchísimas
muchísimas gracias por haber accedido a conversar con nosotros. No, no tiene por qué, el agradecido soy yo. Que siga usted muy bien. Buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Mario Fera preside el Consejo de la Magistratura.